Estimados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a leer esta palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios, la Santa Escritura dice así: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Esta es una palabra escrita por el apóstol Pablo allí a la iglesia de Corintios. Escribía esta carta y él les hablaba allí la revelación por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros sabemos que Dios es Espíritu, ¿cierto? Nosotros la única forma de conocer a Dios es a través del Espíritu Santo, es a través de la revelación del Espíritu de Dios, ¿cierto? Que Dios nos revele, ¿cierto? Allí sus planes, sus propósitos, ¿cierto? Para conocer a Dios, que Dios se dé a conocer a través del Espíritu Santo, porque si no, nosotros no podemos conocer a Dios, porque Dios no es carne, no es imagen, ¿cierto? Él es Espíritu. Pero la palabra de Dios dice aquí, el apóstol Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. Nosotros tenemos una sabiduría espiritual, ¿cierto? No una sabiduría terrenal. Aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios tenemos sabiduría espiritual, no sabiduría terrenal. Yo soy una persona que no tengo sabiduría terrenal, porque soy una persona que tengo poca escuela, entonces no tengo sabiduría terrenal. Pero sí, no puedo negar que tengo sabiduría espiritual. Hace muchos años que he predicado la palabra de Dios en distintos pueblos, barrios, ciudades, ¿cierto? Por la calle, andando con la gente y hablando con la gente, ¿cierto? De la palabra de Dios, lo que el Señor a mí me ha revelado. Y de eso les quiero hablar hoy, de la revelación por el Espíritu Santo de Dios. Dios es Espíritu, ¿cierto? Dice la Biblia. Y Dios revela, el Espíritu Santo de Dios revela. El Señor Jesús, antes de irse, habló con los discípulos y Él les dijo que Él tenía muchas cosas que decirle a los discípulos, pero los discípulos no lo iban a poder sobrellevar en ese tiempo. Pero Jesús, el Señor, les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, ¿cierto? Allí dice, Él les guiará a toda la verdad y hablará, ¿cierto? De lo mío y les hará saber las cosas aún que van a venir, ¿cierto? Dios realmente a través del Espíritu Santo, Él los hace conocer aún las cosas que van a venir y lo que tenemos para nuestra vida y lo que puede venir para nuestras vidas y cómo Él lo puede impedir y cómo Él lo hace, ¿cierto? Gloria a Dios. Así dice la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribía esta carta, ¿cierto? Y hablamos sabiduría de Dios en el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, decía, para nuestra gloria. Allí el apóstol Pablo, él hablaba, ¿cierto? Que Dios predestinó estas cosas antes de los siglos para su gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra de que Dios, que ninguno de aquellos príncipes de aquel tiempo, cuando el Señor Jesús estuvo sobre la tierra,
conoció a Dios, porque si ellos lo hubiesen conocido, ¿cierto? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria, ¿cierto? Nunca habrían crucificado al Señor Jesús, ¿cierto? Eso no habría ocurrido. Pero ellos, como no conocían a Dios, no supieron, ¿cierto?, quién era Jesús, ¿cierto? Por eso algunos decían que era un profeta, que era Elías, que era Jeremías, algún profeta resucitado, pero no sabían. Pero cuando el Señor Jesús preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces dice que allí Simón Pedro, aquel apóstol, respondió sabiamente diciéndole que tú eres el Cristo, le dijo el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo que era un hombre bienaventurado porque no se lo reveló carne ni sangre, dice, sino mi Padre que está en los cielos, ¿cierto? Queriendo decir que el Espíritu de Dios había revelado a Pedro quién era él, ¿cierto? Si no, Pedro nunca podría saber tampoco quién era Jesús. Sí, calculaba que era el Hijo de Dios, se decía que ellos creían que era el Hijo de Dios, pero tampoco quizás tenían una verdadera certeza, o era el Padre mismo, o era lo que era, ¿cierto? Pero allí el Espíritu Santo le dijo a Pedro, ¿cierto? Allí, entonces pudo tener allí cierto conocimiento, ¿cierto? A través del Espíritu Santo, que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, ¿cierto? Él conoció a través del Espíritu Santo que Cristo era el Hijo de Dios. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios aquí, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La palabra de Dios que está escrito, ¿cierto? Que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿cierto? Para todos los que le aman, ¿cierto? Para aquellos que le obedecen, para aquellos, ¿cierto?, que obedecen a Dios, para aquellos que aman a Dios, aman a su prójimo, ¿cierto? Dios ha preparado cosas muy hermosas para su pueblo, ¿cierto? Para usted, para su familia, para todos sus hijos, sus nietos, ¿cierto? Hasta que Cristo venga, aunque el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Pero dice la palabra de Dios que Dios tiene cosas hermosas para todos aquellos que le aman, los que le obedecen, ¿cierto? Eso es lo importante, ¿cierto? Pero la Biblia sigue diciendo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cierto? Dios los revela a nosotros a través del Espíritu Santo y le revelaba a los apóstoles a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Dios revela. Dios, el de antes, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, Dios de Jeremías, Isaías, Jeremías, ¿cierto? Daniel, es el mismo Dios de hoy. Dios no ha cambiado. Hay personas que dicen que Dios ha cambiado, que Dios es moderno. Dios no es moderno, Dios sigue siendo el mismo, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, ¿cierto? Ni su palabra cambia, ni Él cambia. Dios sigue siendo el mismo, ¿cierto? Gloria a Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Dios la reveló a nosotros, decía el apóstol Pablo, por el Espíritu. Pablo decía que Dios le reveló a través del Espíritu Santo muchas cosas, ¿cierto? Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿cierto? Allí Pablo decía, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres, dice, sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él, ¿cierto? Solamente, ¿quién puede saber las cosas de una persona? Solamente la misma persona. Pero nadie puede saber, solo Dios, ¿cierto? Y el hombre, ¿cierto? Es así, ¿cierto? Dice la palabra, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, ¿cierto? Nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Dios realmente es Espíritu. Por eso yo le quería hablar, acá dice la Biblia, la revelación del Espíritu de Dios. Dios revela, ¿cierto? Dios revelaba antes, Dios revela hoy, ¿cierto? Dios le anunció, ¿cierto? De antemano, por ejemplo, le hablaba a José. Dios le habló a José y le habló de todo lo que iba a venir en su vida. Y José, cierto, él lo sabía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios le estaba revelando, Dios le estaba mostrando lo que le iba a acontecer en su vida, pero también ¿cierto? Le reveló quizás de derrota, pero también de victoria, ¿cierto? Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y así Dios siempre ha revelado cosas, ¿cierto? A mí, yo vengo de una familia quizás muy humilde, criado con mi madre, de madre sola, diríamos separado, prácticamente huérfano, ¿cierto? De los 7 años. Y bueno, y criado en el monte hasta los 15 años. Y a veces, ¿cierto? Dios, mi madre era una mujer que creía mucho en Dios. Y ella hablaba siempre de la palabra de Dios, los enseñaba la palabra de Dios, a orar, a amar a Dios y a respetar y a honrar a Dios sobre todas las cosas. Y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, ¿cierto? Jamás a hacerle mal a nadie, ¿cierto? Era lo que mi madre siempre encomendaba. Mi madre era una mujer muy davidosa, que si a uno le iba a pedir un pan,
con esto digo todo de ella, ¿cierto? Ella, si tenía un pan, bueno, lo partía y le daba la mitad. Era así. Era muy davidosa, ¿cierto? Entonces mi madre siempre los enseñó la palabra de Dios. Lo poco que ella sabía, tampoco, porque ella sabía muy poco leer, pero tenía una Biblia, ¿cierto? Y entonces ella los enseñaba. Los enseñaba a orar, el Padre Nuestro, ante todas las cosas, ¿cierto? Era lo que orábamos cuando chicos. Y a confiar en Dios. Ella siempre decía, aunque vivíamos en la miseria, y ella decía que había que trabajar todos los días, hasta el día sábado. Y el domingo dice, no trabajaremos porque es el día del Señor y hay que honrar al Señor. Y entonces los domingos, aunque vivíamos en la miseria, el domingo no trabajábamos. No se trabajaba. Mi madre decía, el día del Señor no se trabaja, ¿cierto? Entonces nosotros cuando éramos chicos no podíamos trabajar, ¿cierto? Porque nosotros nos quedamos de chiquitos trabajando. Ya tenía 7 años, estaba trabajando en el monte, pelando poste, varilla, echando, quemando ramas, tapando pozos, juntando leña. Siempre estaba trabajando, ¿cierto? Ya de muy chiquito. Entonces, pero mi madre los enseñaba y ella los hablaba de Dios. Yo siempre tuve revelaciones de Dios, de chiquito. Siempre Dios me revelaba cosas, acontecer, ¿cierto? Del tiempo diario, ¿cierto? Cosas que iban a suceder. Yo ya de antemano yo las sabía, ¿cierto? Porque yo nunca vi, por supuesto, a Dios, nunca vi a Jesús, nunca vi un ángel, yo jamás lo vi, pero tenía sueños. He tenido toda mi vida, tuve sueños de Dios y visiones de Dios. Y entonces tenía sueños. Y soñaba con Dios, que Dios me decía esto va a acontecer aquello, mira, esto es así. Y siempre soñaba que Dios me hablaba, ¿cierto? Pero en este momento quisiera contarle una sola cosa, ¿cierto? De las muchas, ¿cierto? Yo a veces venía al pueblo, éramos muy pobres, veníamos a una villa de miseria, a veces cada 6 meses, por ahí veníamos, estábamos 3, 4 días, y a veces por ahí capaz que no teníamos ni para comer, pero yo soñaba que Dios me decía, mira, bajo aquella planta soñaba que me iba a encontrar en el sustento de un día, 2 o 3 días. E iba y el otro día el dinero estaba ahí. Estaba ese dinero que yo lo veía en sueños, que Dios me decía que iba a estar ahí y ese dinero estaba ahí, ¿cierto? Pero quisiera compartir solamente, ¿cierto? Algo que me pasó un día que lo recuerdo muy bien porque me salvó la vida. Dios quizá me salvó muchas veces la vida, ¿cierto? Pero en esta ocasión fue algo muy hermoso, ¿cierto? Nosotros íbamos a cosechar allí a la zona de Río Negro, a cosechar fruta, ¿cierto? Y íbamos a una chacra con el tiempo donde el hombre le gustó mucho cómo trabajábamos porque éramos muy trabajadores, así que los contrató y nosotros íbamos todos los años a trabajar ahí a hacer la cosecha de manzana, uva, durazno y así íbamos a hacer la cosecha de esa chacra. Entonces un día, como siempre íbamos a trabajar, en un momento dado estábamos cosechando uvas. Allí las uvas en ese tiempo, bueno, se cosechaba, creo que hasta ahora, no sé, en tambores de 200 litros, tambores de 200 kilos, 250, ¿cierto? Y se cargaban entre 3 personas esas uvas, ¿cierto? Esa fruta, arriba de los acoplados, de los camiones. La chacra donde nosotros trabajábamos tenía un tractor con un acoplado grande. Y ahí se cosechaban y se cargaba por turno. Eran bastantes cosecheros, no sé si eran 30, 40 cosecheros, pero nosotros vivíamos en la chacra porque el dueño de la chacra los había dado a nosotros, los reservaba todos los años un departamento, ¿cierto? Una pieza, cocina y baño ahí, precaria, pero era eso, ¿cierto? Entonces teníamos la casa ahí, vivíamos ahí en la chacra y de ahí trabajábamos en la misma chacra. Entonces llegó un día, yo como siempre, ¿cierto? Ahí estábamos con mi madre, un hermano, 2 hermanos míos, y estábamos trabajando ahí, y era una noche que había llovido, y yo tuve un sueño con Dios, por supuesto, soñaba con Dios. Habíamos estado trabajando en el día y habían quedado en un cuadro, ¿cierto? En una manzana, un cuadro, 3 tambores de uva que había que cargarlos después de cargar el camión, teníamos que cargar esos tambores de uva. Entonces yo soñaba un sueño que Dios me tenía allá, que yo miraba, no era que me tenía, como si yo tuviera un poder, ¿cierto? Como usted puede ver un pájaro que se sostiene, ¿cierto? Es como, bueno, el poder de su ala. Bueno, lo mismo, pero yo me tenía Dios ahí arriba y yo miraba desde ahí, miraba a la chacra casualmente y veía el tractor con el acoplado a gran velocidad venir por la orilla para cargar esos 3 tambores que habían quedado ahí. Y entonces yo miraba y cuando llegaba a la esquina allí del acoplado, venía así, ¿cierto? Iba así el acoplado
llegaba y cuando iba a tomar la curva se daba vuelta. Y se daba vuelta y quedaba con las ruedas para arriba. Yo lo miraba desde arriba, Dios me mostraba eso y yo vi que el acoplado quedaba con las ruedas para arriba en la curva, ¿cierto? Quizás el acoplado había pasado muchas veces ahí, quizás cientos de veces y nunca había volcado, pero Dios me mostró que ese día el acoplado volcaba. Entonces yo me levanté, cuando me levanté a la mañana, le digo a mi madre, habíamos desayunado, los íbamos a trabajar, había faltado gente, porque faltó mucha gente esa noche, porque nosotros, había llovido esa noche, pero nosotros vivíamos en la chacra, así que podíamos ir a trabajar y fuimos a trabajar. Y yo le comenté a mi mamá, le digo, vos sabés, mamá, que tuve un sueño anoche, le digo. Mi madre me dice, ¿qué soñaste, hijo? Le digo, soñé con Dios. Bueno, cuando le dije soñé con Dios, se puso así, muy expectativa, la expectativa. Y dice, ¿qué te dijo el Señor? Dice. Le digo, vos sabés, mamá, le digo que me mostraba, le digo, viste los 3 tambores que están cuando tenés que pasar la curva. Yo estaba en el aire, más o menos calculo a 50 metros, a 100 metros para arriba, y yo vi el acoplado a gran velocidad que iba, y se tomaba la curva, y se daba vuelta, y quedaba con las ruedas para arriba. Y un gran desastre de tambores y uvas quedaba ahí, le digo yo. Cuando le dije así, mi madre se asustó. Hijo, tené cuidado, Dios te está hablando, hijo. Bueno, y como yo no tenía que cargar ese día, yo tenía más o menos en ese tiempo, era un pibe, tenía 14 años, le digo, mamá, le digo, vos no te hagas problema, le digo, yo no cargo hoy, mamá, le digo, vos no te hagas problema, mamá. Bueno, pasó, fuimos a trabajar, resulta que faltó gente, y el patrón declara a dos personas y a mí, los 3, para cargar. Bueno, cargamos, yo me había olvidado de todo, él dice, hay que dejar lugar para los 3 tambores que quedaron allá en el otro cuadro, los vamos a ir a cargar, para llevarlos a la bodega, ¿cierto? Bueno, así fue como el patrón ordenó y salimos, ¿cierto? Ese tractor iba, ¿cierto? Rumbo a esa esquina, ¿cierto? Y a una velocidad máxima, porque siempre en las cosechas se anda apurado, yo calculo que en todo para levantar pronto la cosecha, para que haya material para los trabajadores, se anda rápido, y ahí se andaba rápido, se trabajaba a full, ¿cierto? Ligero. Y bueno, cuando yo me había olvidado de todo, cuando íbamos como a 30 metros, era como si algo me dijo, mira, el acoplado volca en la esquina. Y se me vino a la memoria y le digo a los otros 2, le digo, salten del acoplado, que el acoplado vuelca en la esquina, salten. Y yo salté, me largué. Y los otros 2 me obedecieron, se largaron también. Quizás no me hubiesen obedecido, bueno, no podrían decir nada, ¿cierto? Pero ellos se largaron. Y el acoplado se tomó, como digo, la curva en la esquina, ¿cierto? El tractor así, y se clavó el acoplado y se dio vuelta y quedó con las ruedas para arriba, ¿cierto? Quedó con las ruedas directamente para arriba. Quizás Dios me salvó la vida en ese momento, ¿cierto? Pero muchas veces Dios me habló y muchas veces Dios me ha usado también en sanidad y cosas, ¿cierto? El Espíritu Santo de Dios hace todo, el Señor lo hace todo, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios, pero dice la Biblia, gloria a Dios, aquí en el libro de Efesios, capítulo 1, dice el apóstol Pablo nuevamente en Efesios capítulo 1, versículo 17, dice en el versículo 16, por eso dice, gloria al Señor, dice, vamos a leer del principio del 15, capítulo 1, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Y por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de nuestra fe en el Señor Jesús y de nuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria en su herencia en los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Gloria al Señor. Y aquí el apóstol Pablo, yo lo que quiero reclarar, allí recalcar, como Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación
en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo dice que él oraba allí por la iglesia de Efeso. ¿Para qué oraba? Para que Dios le diera un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios. Para que el Espíritu de Dios pudiera allí hacer una morada en cada uno de aquellos creyentes de la iglesia de Efesios, ¿cierto? Por eso Pablo decía, yo oro como nosotros debemos orar por nuestros hermanos, por todos, ¿cierto? En todo el mundo, ¿cierto? No solo por nuestros congregación o por aquello, sino por nuestra familia, sino por todo el mundo. Y allí Pablo dice que él oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de revelación en el conocimiento de Él, ¿cierto? Para que Dios le diera espíritu de revelación, ¿cierto? A los creyentes, ¿cierto? El Espíritu Santo de Dios, el espíritu de revelación, ¿cierto? Allí, gloria al Señor. Allí el Señor, ¿cierto? Él revela. Dios siempre ha revelado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dios no ha cambiado, ¿cierto? Hay personas que piensan que Dios realmente ha cambiado. Dios no ha cambiado, ¿cierto? Dios realmente, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, ¿cierto? Dice la Biblia, ¿cierto? Yo como les contaba de mi madre, ¿cierto? Mi madre fue una mujer cristiana que aceptó a Cristo, predicó directamente en la calle, aunque casi no sabía leer ni escribir, ella siempre predicaba hablando de Cristo en todo lugar, a la gente, visitando los hospitales todos los fines de semana, ayunando, orando, ¿cierto? En todo tiempo, ¿cierto? Y yo quisiera comentarles algo, ¿cierto? Cuando ella, antes de partir de esta tierra, partió a los 75 años, un día yo estaba en la casa de una hermana mía, habíamos almorzado ahí, y justo también hemos quedado solos después de almorzar, así, mi madre me llama y me dice, hijo, quería hablar con vos. Entonces yo le digo, sí, mamá, ¿qué pasa? Entonces ella me dice, quisiera hablarte, dice que el Señor me dijo que Él me iba a llevar. Mamá, le digo, sí, un día te va a llevar el Señor, le digo, pero anda a saber cuándo. No, el Señor me dijo que me iba a llevar pronto, que mi ministerio en la tierra había terminado y Él me iba a llevar con Él. Y no solo eso, me mostró todo mi partida de esta tierra, mi funeral, donde yo salía de mi casa, sala velatoria, allí el cementerio, y muchísima gente iba a ir, iban a cantar himnos y alabanza a Dios en mi funeral. Era increíble, era algo que no podía ser creer tampoco, porque mi mamá era una persona que poca gente le daba importancia, una persona que no sabe leer ni escribir, y hay gente que no le da importancia a veces, ¿cierto? Y entonces, pero sin embargo, ella, todo lo que ella me dijo, 3 meses después más o menos, ella partió de esta tierra y se cumplió todo lo que ella me dijo. Como ella me lo dijo, así se cumplió todas las cosas como ella me dijo a mí. Todavía cuando ella me contó, le digo, no, mamá, le digo, porque ella estaba de buena salud. Yo le digo, tenía 75 años, le digo, no, mamá, le digo, Dios te va a llevar un día el Señor cuando sea el tiempo, quizás mucho más adelante, pero no ahora, porque yo tampoco, ¿cierto? Uno nunca quiere separarse de sus seres queridos, ¿cierto? Para mí, mi madre era la mejor madre del mundo, ¿cierto? Y tampoco no la quería dejar su madre, ni nadie, ¿cierto? Todos amamos a nuestros seres queridos, ¿cierto? A nuestras familias, madre, hijo, padre, bueno. Pero yo me crié con mi madre solo, entonces, y allí, ¿cierto? El Señor cumplió todo lo que ella me dijo. Esto es algo insignificante de yo lo que le cuento, ¿cierto? Lo que yo le estoy hablando, ¿cierto? Dios me habló 3 veces, me llevó en visión y muchísimas veces me reveló muchas cosas, ¿cierto? Gloria a Dios, gloria al Señor. También Dios me ha revelado que quizás ya el tiempo de en la tierra también mío esté un tiempo corto, ¿cierto? Porque Él me ha mostrado que ya me va a reunir un día a mi madre, ¿cierto? Me va a llevar con mi madre. Gloria a Dios. Entonces, pero yo quisiera aquí leerles en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Allí, versículo 17. Allí lo que el apóstol Pedro, ¿cierto? Nosotros vemos aquí, ¿cierto? Que dice, cuando vino el primer discurso de Pedro, ¿cierto? Allí cuando el apóstol Pedro hizo un discurso, ¿cierto? Allí cuando vino el Espíritu Santo, el apóstol Pedro hizo este discurso de la palabra de Dios y dice así, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños.
Fíjese lo que decía allí el apóstol Pedro en los postreros días. Y hoy estamos viviendo los postreros días. Estamos viviendo el tiempo del fin. Por supuesto, nadie sabe cuándo será el fin, ¿cierto? Porque es algo tan secreto que el mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios, dijo, ni aun el Hijo lo sabe, sino el Padre, ¿cierto? Menos lo podemos saber nosotros, seres humanos comunes, ¿cierto? Pero sabemos por las cosas que acontecen que el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Y todas las cosas ya están por cumplirse, ¿cierto? La gran batalla de Armagedón, terrible, ¿cierto? También está cerca, ¿cierto? Todas las cosas se acercan, ¿cierto? El cumplimiento de la palabra de Dios y el cumplimiento de las Santas Escrituras, ¿cierto? De la palabra, lo que dice la palabra. Y dice el apóstol Pedro, dice así, ¿cierto? Nuestras hijas y nuestras hijas profetizarán. Nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños, ¿cierto? Allí queriendo decir que el Espíritu de Dios iba a venir sobre cada una de las personas, sobre muchos de sus hijos y sus hijas, ¿cierto? Y el Espíritu Santo de Dios allí profetizaría a la gente, tendría visiones, revelaciones, sueños, ¿cierto? Sobre todo. Siervos, siervas, hombres grandes, chicos, jóvenes, ¿cierto? Sobre todas las cosas, ¿cierto? Y de cierto sobre mi siervo, dice, y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Allí Dios dijo, de cierto sobre mi sierva y sobre mi siervo en aquellos días voy a derramar de mi espíritu y profetizarán. ¿Cierto? Uno debe anhelar los dones del Espíritu Santo, debe buscar a Dios con toda su alma, con todo su corazón, ¿cierto? Eso es lo importante, ¿cierto? Para lograr, ¿cierto?, saber el tiempo que estamos viviendo, para conocer el tiempo que estamos viviendo y saber dónde estamos parados, ¿cierto? Es bueno saber, es bueno buscar a Dios, eso es lo importante, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios, y daré pródigos arriba en el cielo, dice, y señal abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y daré pródigos arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, ¿cierto? Todas estas cosas están por cumplir. Pero dice la Biblia que el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, ¿cierto? Antes que venga el día de Dios a la tierra, dice, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, ¿cierto? En muchos países nosotros no sabemos porque son cosas espirituales, pero en muchos países ya se vio la luna revuelta como sangre. Un día yo estaba a la mañana, muy temprano, ¿cierto? No sé, a las 6 de la mañana, y justo estaba ya por tomar unos mates y prendo el televisor, así estaba sentado con unos mates tranquilos. Y miré y dice las noticias, para ver las noticias, y decía allí que en varios continentes se había visto la luna envuelta en sangre. Y lo decían los periodistas, ¿cierto? Que no conoce a Dios. Y yo decía, y yo pensaba, ¿cierto? En mi corazón, esto es solamente el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Porque ellos mismos decían, la luna se ha vuelto sangre, ¿cierto? La luna se volvió sangre. Eso es lo que decían ellos, ¿cierto? Y yo no me había enterado de eso, pero ellos decían, y entonces vi ahí lo que se decía, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor, ¿qué es invocar? Cuando invoca es porque uno cree. Usted no puede invocar el nombre de Dios si usted no cree. Para invocar a Dios, usted tiene que creer. Por eso la palabra de Dios dice, todo el que invocar en el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que crea, ¿cierto? Todo aquel que acepte a Cristo, obedezca a Dios, ese será salvo. Lo dice acá el profeta Joel, lo profetizó Joel, ¿cierto? Antes de Cristo. Pero acá también, ¿cierto? Lo dijo el apóstol Pedro, dijo, aquí dice, ¿cierto? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿cierto? Todo aquellos que busquen al Señor, que aceptan a Cristo en este tiempo, que obedezcan a Dios en este tiempo, alcanzarán la salvación eterna en Cristo Jesús, ¿cierto? Eso es lo importante, ¿cierto? Lo más importante es buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y hoy estamos en el tiempo, ¿cierto?, de buscar a Dios en este momento. Estamos viviendo quizás hoy una pandemia en el mundo entero, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que estas cosas iban a pasar porque la palabra
palabra de Dios lo dice, ¿cierto? La palabra de Dios nos enseña, ¿cierto? Que todas estas cosas se iban a cumplir. Por eso nosotros sabemos, por la palabra de Dios, que no solamente es parte del cumplimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, estas son mis palabras. He compartido con ustedes algo de lo que Dios me ha dado, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios que nosotros de gracia recibimos, debemos dar de gracia, ¿cierto? Lo que Dios nos dio a nosotros, nosotros lo debemos dar a cada uno de ustedes, ¿cierto? Para que ustedes lo tomen o no lo tomen. Esa es cosa que usted debe arreglar con Dios, ¿cierto? Allá, ¿cierto? Bueno, paz del Señor Jesús, Dios les siga bendiciendo a cada uno. Dios les bendiga. Gloria sea a Dios. Amén.